Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Iniciamos un programa nuevo en esta noche, en el momento en el que se graba este episodio de La Patria de los Desconocidos. Bueno, qué decirles, quienes habla Sergio Rodríguez, un presentador más, que inicia con esta nueva secuencia de programas que estamos proponiéndoles para ustedes, por lo cual esperemos que sea de su agrado. Me encuentro, bueno, ya saben mis queridos compañeros, ahora los presento. Me encuentro aquí en Potosí, Bolivia, desde, bueno, 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, entonces en una noche muy fría para todos los bolivianos, creo que a nivel nacional se ha extendido el frío. Les doy la bienvenida, les abro el telón a mis compañeros. Santi, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, querido Rodri. Y buenas noches, días o tardes para nuestros queridos oyentes. Hoy entusiasmado de poder hablar con ustedes de varios puntos, hacer un repaso de todo lo que está pasando. Muy bien, Santi, ¿qué tal allá desde Cochabamba? Y Rodri igualmente en Cochabamba. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sebas? Un saludo a toda nuestra querida audiencia. Hola también a Santiago. Feliz pues de estar en un nuevo programa acá con ustedes. Y también feliz por la buena recepción pública que hemos tenido con respecto al programa del anterior viernes. Por ese programa de educación que también invito al que no lo haya escuchado para que pueda darse una vueltita por nuestro canal de YouTube para que lo pueda escuchar, pues fue una charla bastante fructífera. Y también emocionado por el tema que vamos a tocar, o los temas que vamos a encarar de esta semana, no tan movida como anteriores, pero sí que nos ha traído bastante información, ¿no? Nuevamente les doy la bienvenida a todos nuestros oyentes para que puedan quedarse en el programa. Gracias. Y bueno, recordar a nuestros queridos oyentes que nos encontramos en las plataformas de Spotify. Ahí se encuentran todos los capítulos que hasta ahora hemos estado llevando a cabo. Cada uno es mucho más interesante que el anterior, entonces los invitamos a seguirnos. Y también lo estamos subiendo a YouTube por si es más accesible para nuestros queridos oyentes. Y aunado a eso, además quisiera señalar un saludo a todas las personas que nos oyen, que nos brindan un poco de espacio de su tiempo en este tiempo de cuarentena. Entonces, en ese sentido, este es un programa muy especial, muy ágil, más liviano. Y bueno, vamos a estar hablando de diversos temas. Uno de esos lo hemos querido denominar, y es una pregunta, y bueno, es para iniciar el debate. Compañeros, Santi, Rodri, el gobierno se ha lavado las manos, el gobierno central se ha lavado las manos respecto al coronavirus. Es una pregunta que les lanzo. Por otra parte, vamos a estar tocando algunos temas respecto a las últimas declaraciones, lo que ha ocurrido en estos días y más específicamente esta mañana. Quisiéramos tocar algunos temas de autonomía y también tocar, bueno, temas específicos como la historia de aquel ministro que cumplía los requisitos. Y por otra parte también lo que está pasando con lo que es la cuarentena dinámica en el país, algo preocupante aún. Y muy bien, entonces, y para culminar ya algo más alejado de nuestra frontera, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por lo cual, inicio con esta intervención, muchachos, y que quisiera que me acompañen respecto a este tema que les propongo. ¿El gobierno central se ha lavado las manos? Es la pregunta. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Les cedo la palabra y posterior inicio con mi intervención. No tenían más alternativa, creo. La presión social de poder volver a recobrar la normalidad fue fuerte en los anteriores meses, considerando que sí, el 80% de nuestro empleo es informal. Las medidas que se han tomado a flexibilizar la cuarentena y volver la dinámica son la repercusión de una demanda social al criterio personal. Pero la verdad no sé qué tan correcto sea esto, muchachos. No sé cómo lo ven, considerando que el pico más alto sería en este mes. ¿Ustedes creen que al flexibilizar esto, a que la cuarentena sea dinámica, nos exponemos a un mayor riesgo, considerando que el pico más alto estaría en este mes? Bueno, creo que es un juego de balanzas, contrapesos, un término muy utilizado en derecho, y es poner qué es lo que vale más, qué es lo que pesa más en este momento. Pero creo que, bueno, hermano, lo que yo veo de respecto al gobierno es, creo que también quiere un poco salvar su cuello, ¿no? Respecto a lo que
se puede venir. Es muy complicado, me parece una actitud, si bien la economía tiene que activarse y demás cuestiones, creo que el emitir un decreto supremo en el cual dé potestades a los territorios autónomos del país o a las ETAs, me parece una actitud muy ligera, ¿no? Respecto a si el gobierno central ha encabezado la problemática, dejar a las ETAs, por así decirlo, a su suerte, y eso más aunado con las declaraciones de esta mañana que reafirman lo que digo, me parece esa actitud, ¿no? Pero no sé qué piensas. Esta mañana escuchábamos a la ministra de Comunicación diversas cuestiones que señalaba y bueno, desde mi perspectiva es una excusa muy buena el señalar que no existe, bueno, que existen suficientes recursos para avanzar, pero no importa tanto, creo, los recursos si es que no tenemos un plan central o meso o local de lo que sería el COVID, ¿no? No sé qué piensas, hermano. Bueno, Sebastián, la intención en sí de centralizar, como tú mencionas, era la idea al principio. Creo que al principio se debió haber fortalecido las autonomías y no sucedió eso. Y recién ahora quieren fortalecer esto, me parece absurdo, criterio personal. Mira, como nos observábamos al inicio, si es que teníamos esta idea de dar más fuerza a las autonomías, quizá los resultados hubieran sido distintos, no tenemos prueba para decir esto, pero también es el hecho de que las autonomías no están funcionando más allá del ámbito legal, sino también en las autoridades. El claro ejemplo es en Cochabamba, cuando el lunes una disposición indicaba que sí había transporte público, a eso de las 6 de la madrugada veíamos ya el transporte público llenándose, movilizándose como habitualmente solía hacerlo. Y a media mañana indican que no iba a haber transporte público ni privado. Y todos nos preguntábamos, ¿pero por qué si en la mañana dijeron que sí? Y se contradijeron y tuvieron que decir ya casi al mediodía que se iba a flexibilizar y se iba a controlar mejor. Entonces yo creo que no sé qué tanta confianza existe en los gobiernos autónomos, cuando a lo que siento la sociedad está acostumbrada a echarle la culpa no solo al alcalde sino al presidente en sí o a la... Y hermano, si te das cuenta, hay dos posiciones, ¿no? Una que con la que presenté la primera parte, que es dejar a los ETAs, pero también existe la contraposición respecto a las ETAs, cuánto ejercen sus atribuciones, sus competencias. Y me parece también una lágrima, ¿no? O sea, no lo digo por ir contra el gobierno central, pero también hay que ir y hay que decir las cuestiones respecto a las ETAs. Muchas de ellas, como bien señala la ministra, y es algo verdadero, innegable, de hace muchas gestiones, las ejecuciones presupuestarias no llegan al 20, 30, 40%. Entonces, también es una crítica, ¿no? Respecto a... Creo que estamos demasiado acostumbrados al Estado padre, al Estado papá, que nos financie, que nos dé planes, que nos dé... Y desde el nivel autónomo, ¿por qué no actuar? Esa es la pregunta, ¿no? Y creo que estamos demasiado cómodos. Cuestiones sencillas, por ejemplo, aquí en Potosí pasó lo siguiente, hermano, te cuento. Bueno, el gobierno prometió un laboratorio para el COVID-19 y todo el mundo esperando a que el gobierno central cumpla su promesa, que el gobierno central haga, que no nos han cumplido, que vuelva a realizarlo. Vamos a pedir hasta La Paz. Y por gestiones propias del gobernador de Potosí se realizaron la compra de un... Lo que, bueno, no voy a favor de nadie, en contra de nadie, pero lo que importa aquí es cuán bien una entidad autónoma sabe ejercer sus competencias, y si lo hace de manera autónoma, como se dice la palabra, lograr el financiamiento, lograr proyectos, lograr crear planes contra el COVID. Entonces creo que es una crítica también a eso, ¿no? No sé qué piensas, hermano, todo eso. Bueno, mira, como yo lo observo, es difícil que exista coordinación en este momento cuando estamos evidenciando una crisis institucionalidad y de legitimidad. Ya lo habíamos observado en los anteriores programas. Este gobierno no es tan legítimo y eso imposibilita que pueda existir coordinación. Yo veo y observo eso. Por otro lado, la gente en ciertos sectores están descontentos, no quieren hacer caso porque
el factor político también importa mucho. Ahora, como vemos a las zetas, mira hermano, Cochabamba es el vivo ejemplo. Un alcalde que volvió para regresar de donde volvió. ¿Cuánto tiempo ha durado libre, hermano? Es terrible. Y otra vuelta. Es terrible, hermano. Entonces es uno de los casos más polémicos, yo creo, en la historia de una autoridad municipal, ¿no? sí, la verdad Ya que hasta te das cuenta que hasta los mismos demócratas ya están calientes de todas las barbaridades que se mandan. está terrible eso, hermano. Entonces, mira, con esas autoridades, otro ejemplo es en mi querido Oruro, un alcalde que no sabe ni dónde está parado y han cambiado de gobernador. Entonces, hermano, con esa Propósito, Santi, ¿qué institución, opinas de la designación del alcalde, perdón, del gobernador Oxachoque en medio también de bastante polémica, ¿no? mira, hermano, no sé qué tan prudente haya sido cambiarlo. Sí existía ciertos motivos, pero tampoco es un personaje que nos dé confianza. Yo creo que Oruro necesita más aspectos técnicos y no lo ha tenido. Lamentablemente mi ciudad y mi departamento ha votado más por cara que por capacidad. El alcalde Saúl Aguilar es el vivo ejemplo y el gobernador estamos viviendo la consecuencia de una crisis política. Entonces trabajar en ese sentido es peligroso porque no tenemos institucionalidad, no tenemos autoridades que puedan ordenar a la ciudad y a la sociedad boliviana. Entonces, hermano, es por eso que también ya en el sentir boliviano y como ellos lo observan a criterio personal es esto, la culpa no va a ser echada al gobernador o al alcalde, sino a la presidenta en sí. Entonces también nos estamos acostumbrando a eso porque en estos años no hemos podido tener una verdadera descentralización y actuar con esa idea ahora no sé qué tan bueno sea. A mí me preocupa mucho saber que en este mes sería el pico más alto y que esto acabaría hasta el mes de finales de agosto, principios de septiembre, según los estudios de la Universidad de Singapur. Entonces, hermano, no sé si la proyección del gobierno estaba previsto para que va a mejorar a partir de ahora o es que sinceramente no están considerando este aspecto y puede ser muy peligroso. Totalmente comparto tu opinión, Santi. La verdad es que, por ejemplo, otros países, y es que toda comparativa siempre es mala, ¿no? Pero si nos fijamos cómo han atacado, puesto que el virus hay que tratarlo como un verdadero enemigo, es que cuando se llega a la meseta y la meseta tiene un lineamiento, es decir, va a seguir durante un tiempo más y poco a poco va a empezar a descender, es cuando reactivan no de golpe, sino poco a poco la actividad, ¿no? Primero empiezan por el sistema productor, como podemos ver con España, como con la misma Italia, y yo creo que aquí lo hacemos al revés. ¿Y esto qué nos puede ocasionar? Como tú bien dices, todavía no llegamos a un pico y puede ocasionar de que a la hora de restringir algunas medidas, tú ya bien lo decías, por la presión social o demás factores, podemos causar de que este pico al cual estábamos por llegar sea mucho más elevado de aquí a unos 20 días. Entonces, por ejemplo, el Día de la Madre vimos bastante afluencia de gente en las calles y todavía seguíamos en la cuarentena rígida y las personas todavía siguen con la mentalidad de que el resultado del contagio de ese día se lo va a dar a conocer el mismo día, pero no, la enfermedad te dice que recién lo van a detectar a partir de una semana o hasta los 14 días que tarda en presentar signos de enfermedad o síntomas, mejor dicho. Entonces todavía nos queda bastante batalla que seguir por delante y como decían bastantes personas, ya a partir de este momento el cuidado es de cada uno. Es cierto eso. Es verdad, hermano, y hay algo más importante que creo que las personas no tomamos en cuenta, es que las pruebas que se envían tardan en regresar, por lo menos desde acá, desde Potosí, de donde les hablo, tardaron 2 semanas, 7 días en regresar las pruebas con el positivo o negativo. Entonces, aunado a 14 días, 7 días más, obviamente creo que también estamos viendo ahora las consecuencias, ¿no? El aumento de muchas cuestiones en distintos departamentos. Y además,
si bien en este momento muchas veces se habla de que, justo con lo que dices, Rodri, que ya con la flexibilización, ya al día siguiente se ha vuelto a disparar y no es tan así, ¿no? También es el tiempo que va a tardar y esperemos que eso sea mucho menos. Y bueno, muchachos, tengo en ese sentido muchas cuestiones porque creo que estamos viendo también la consecuencia de la invasión de las autonomías del gobierno central a los gobiernos subnacionales. Y el claro ejemplo, por ejemplo, lo que pasó, o bueno, lo que está pasando ahora en La Paz con el director del... se denota que, bueno, el problema básicamente es que se ha nombrado un director del CEDES desde el gobierno central, el Ministerio de Salud, pero existe controversia respecto a la gobernación, que sería el encargado constitucional para nombrar eso. Entonces existe ese tipo de cuestiones, ese tipo de intromisiones, podríamos decir, que están desestabilizando las organizaciones del CEDES, ¿no? En todo el país, porque no es la única. Existen en muchos departamentos, lo mismo, me parece raro, me parece incluso, o sea, me da rabia que en 2 o 3 días estén cambiando alcaldes, que estén cambiando directores del CEDES, que estén cambiando gobernadores, que aquí estamos trabajando, entonces esa es la cuestión. O sea, no es como que no es como cambiarse un zapato a un gobernador, digamos, ¿no? Porque es cambiar un instrumento legal muy grande y un plan de trabajo. Entonces es muy complicado, y iniciar de cero en este momento, después de 2 meses, son cuestiones muy complicadas para el país. No sé qué les parece, muchachos. Ahí lo que dice Sebastián resume el programa de hoy, improvisaciones, y es así como está este gobierno y los gobiernos autónomos municipales y departamentales. Un ejemplo fue lo sucedido con el CEDES de La Paz, ya lo mencionado con Cochabamba y Oruro. Entonces son problemas que debemos mencionarlos, que debemos criticarlos de la manera objetiva. Y lamentablemente los perjudicados vamos a ser nosotros, la sociedad. No sabemos qué va a pasar. A mí me preocupa saber qué nos depara de aquí a 2 semanas. No sé qué tan producente fue llevar la cuarentena dinámica. Podía haber sido esa la idea desde un principio y fortalecerla de manera progresiva. Ya ahora hubiéramos estado en cuarentena completa, pero bueno, son las actuaciones de este gobierno que desde un principio mencionamos que no tienen legitimidad. No la está teniendo y quizá no la llegue a tener jamás. Me refiero a jamás porque ya se sabe que las elecciones van a ser en septiembre. Y no sé si es que pueda ganar, si es que podría atreverme a decir algo. Yo digo que Yanine Áñez no vuelva a sentarse en la silla presidencial nunca. Totalmente de acuerdo, Santiago. Bueno, ahora que tocas un punto importante de todo, hicimos un programa especial prácticamente para tocar el tema de la decisión que estaba adoptando el legislativo con relación a la fecha para las elecciones, y nos encontramos ahora que el movimiento al socialismo, desde su postura partidaria, ahora se acopla a una flexibilización o a un diálogo con respecto a lo que ya determinaron, que las elecciones sean en septiembre. Y muchos partidos políticos encabezados por Comunidad Ciudadana, por ejemplo, por Carlos Mesa, partido de Tuto, que dieron visto bueno a esta nueva fecha. Pero por otro lado también nos encontramos con otros partidos que están en desacuerdo, como el de Luis Fernando Camacho. Para vos está coherente. No nos olvidemos que de la primera decisión solo estaríamos retrasando 1 mes las elecciones. Entonces, ¿ustedes ven oportuno que se realice en esta fecha, que se realice al año? O quién sabe, tal vez el tema de salud no está solucionado ni para mediados de 2021. Entonces, ¿ustedes son también de la postura en que se debe llevar a cabo elecciones cuando el tema sanitario esté totalmente controlado? ¿O qué opinan? Me interesaría saberlo. Tienes razón, Rodri. La opinión certera y científica en este momento es que para septiembre esto ya acabaría. Yo no sé qué tan cierto sea esto porque... A lo que tú haces referencia es con respecto con las medidas, con la medida de cuarentena total. Con la epidemia, no con las medidas, con la epidemia. Bueno, yo había leído el estudio científico que decía que si seguíamos en cuarentena rígida, esto se iba a acabar en septiembre. Pero el problema es que estamos en dinámica ahora. ¿O ha sido la estrategia del gobierno para que las elecciones se atrasen más?
ya estaríamos entrando al ámbito conspirativo, pero claro, es que el problema está, hermano, en que las actitudes del gobierno gobierno llevan a pensar a que sea así. Mira, tú has dicho algo muy importante. Esto podía acabarse en septiembre si se seguía con una cuarentena rígida. ¿Qué ha pasado? Ahora se ha flexibilizado una cuarentena dinámica. Según el informe de la ONU, es que se debe realizar el 6 de septiembre las elecciones. Yo creo que sí, el país necesita legitimidad, y más allá del ideal de la democracia y todo lo demás, Yanine Áñez nos demostró que no puede ser presidente de este país, y toda su tracalada de asesores y ministros tampoco. Entonces yo sí creo que las elecciones deben realizarse el 6 de septiembre. Ojalá que las condiciones nos den, porque a mí me preocupa mucho que estemos en cuarentena dinámica cuando el pico más alto iba a ser en junio. Bueno, tal vez para complementar un poco, antes de que Sebastián pase a dar su punto de vista, habían ciertos personajes, no voy a mencionar los nombres, pero habían ciertos protagonistas de los medios que proponían tal vez realizar las elecciones mediante la modalidad del censo, es decir, bajo una lógica de que es más fácil cuidar la salud de los censores con medidas de bioseguridad y todo el protocolo, a cuidar la salud de todos los votantes, ¿no es cierto? Y por otro lado también existía una postura la cual trataba en hacer las elecciones mediante diferentes días, en diferentes horarios, cosa de que todo el proceso sea llevado a cabo en más o menos el lapso de una semana. Entonces son opciones para considerarlas en caso de que todo esto no esté vencido hasta septiembre. Y yo entraría al siguiente dilema aparte, de que es necesario realizar el gasto presupuestario que tenemos en esta crisis, destinarlo a unas elecciones, o ¿qué opinan? Ahí es donde les digo que hay hay una balanza donde las dos cuestiones tienen casi el mismo peso. Y bueno, la verdad es que desde mi perspectiva, hermano, tienen que flexibilizarse las elecciones, y mucho más allá del tema de la pandemia, por la cuestión política. O sea, ya han habido anuncios de cuestiones muy complicadas, y alargar la legitimidad de un gobierno que hemos estado viendo que ha ido perdiendo su propia legitimidad con diversos actos poca que tenía. Ha realizado. No, yo diría que tenía nomás. La verdad es que el primer día después del nombramiento de la presidencia, yo creo que todo el mundo, no, exagero. Bueno, pero gran parte de los bolivianos hemos descansado y hemos dicho, bueno, esta vez creo que lo vamos a dejar así. Y eso es otorgar legitimidades, el contrato social, hermano. Entonces, ¿tú estabas de acuerdo con Yanine Áñez el 12 de noviembre, hermano? Yo estaba de acuerdo con un gobierno transitorio, el cual nombre una elección y él se elija un presidente, pero creo que todo esto también es muy, muy complicado. Pero entonces es eso, hermano. Yo creo que tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que tener una elección. Hablando desde el lado jurídico, político, un gobierno sin legitimidad puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y mucho más en este tiempo. Entonces, es eso. ¿Querías decir algo, Rodri? Sí, bueno, respondiendo tal vez, no respondiendo, ¿no? Porque la pregunta fue más a un título personal a Sebastián, pero puedo decir que de todos los errores y de todas las barbaridades que mi boca se lanzó, algunos pensamientos que pudieron ser erróneos, y que hoy en día creo que son cosas que me arrepiento, que debería haber analizado más en aquel momento, ¿no? Pero en ese aspecto no puede entrar el que yo en algún momento haya estado de acuerdo con Yanine Áñez con respecto a que sea presidenta. Comparto contigo de que yo sí di el visto bueno a que se realice lo que es la transitoriedad del gobierno que se necesitaba, pero posteriormente también estuve de acuerdo en las actitudes, en las disposiciones que dio que dio para afrontar la crisis. Después nunca fui partidario de ella, nunca fui a los diálogos o a los debates que tenemos en universidad, en los ambientes más sociables, diciendo de que Yanine Áñez debe ser presidenta. No.
y es que yo sigo fielmente creyendo de que la derecha conservadora en Latinoamérica debe imponerse. Y a propósito, hablando de eso, que uno de los representantes más o menos de esa línea es Luis Fernando Camacho, el cual está en desacuerdo con la fecha de las elecciones y además pide que se trate el tema de las personas que cumplieron 18 años hasta ese entonces. Entonces, ¿cuál sería el problema en este sentido? ¿Abrimos nuevamente el padrón electoral en plena crisis? ¿O les restringimos el voto a esas personas, a los recién cumplidos 18 años, de que puedan hacer partícipe su derecho al sufragio? ¿Qué opinan? Yo creo que hay un porqué de la declaración del señor Luis Fernando Camacho. No es en el más sentido humanístico, puedo mencionar eso, y esto es un criterio personal, lo resalto, porque sabe que tiene una tendencia inclinada hacia el sector juvenil. Entonces, con que el siguiente año existan más posibilidades de que recién cumplidos 18 años puedan votar, obviamente puede favorecer a Creemos. Por otro lado, no sé cómo ven a Luis Fernando Camacho, si es que tiene posibilidades ahora de que Juntos está por poco de caer al precipicio, aunque a criterio personal ya no tiene oportunidad. Yo creo que si el panorama de las elecciones del 2019 nos mostraba al movimiento al socialismo, no vamos a hablar de candidatos, hablemos de organizaciones políticas, nos mostraba como primero, ¿no? En las encuestas, en el sentido de preferencia, de la percepción social y demás. Y después nos mostraba comodidad ciudadana, y muy abajo de ellos sentíamos a una tercera opción, como la Alianza Bolivia dijo no, que si mal no recuerdo, de las últimas proyecciones en encuestas que tuvo esa contienda electoral, acabó con un 11%, y después lo traemos a la realidad con referencia también a las últimas encuestas que estaba viendo, y que veíamos nuevamente al movimiento al socialismo primero, veíamos a comunidad ciudadana ya, pero con una distancia un poco más larga, y veíamos al tercero, que yo le denomino el convertido de la Alianza Bolivia dijo no a Juntos, muy cerquita del segundo, de comunidad ciudadana, ¿no? Entonces, vayamos introduciendo todas las cosas que han pasado, todo lo que se le cayó enfrente a este partido, y tendríamos ahora a Luis Fernando Camacho, ¿no? Como tercera opción. Pero eso no nos debe sesgar a que miremos la realidad tal y como está. Yo creo que la alianza, que la caída de Juntos le benefició mucho más a Carlos Mesa para que se siga consolidando en el segundo sitio, y también le benefició a Luis Fernando Camacho, pero para mí va a pasar a copar la tercera plaza, no con el apoyo que tenía Juntos. No sé si me estoy tratando de no sé si me estoy dejando entender, pero buscar una alianza a partir de ahora, o bajarse del carro para cuidar su imagen política en posteriores elecciones, no sería una idea bastante incoherente desde mi punto de vista. Entonces, hermano, con tus declaraciones nos estás tratando de decir a la audiencia que estás inclinado por Creemos, y que en una eventual elección de septiembre votarías por Creemos. No, Santi, a ver, es que tú me estás tratando de sacar la respuesta, porque el otro día hablamos de que si en algún momento yo estaba de acuerdo con Luis Fernando Camacho. Pero si mencionaste que la derecha... Para respaldarte en evidencia. No, pero si mencionas que la derecha conservadora debe imponerse en América Latina, siendo Bolivia un país parte de América Latina, y mencionando que el que tiene ese requisito es Luis Fernando Camacho, candidato a presidente de Creemos, me pregunto si con eso estás mencionando implícitamente, quizá, o de manera subliminal, que estás inclinando a la candidatura de Creemos y les darías tu apoyo. No te voy a responder la pregunta porque, uno, que vayámonos a los principios, el voto debe ser secreto, y dos, que yo jamás votaría por un candidato centro izquierda como Carlos Mesa. Bueno, ya nos dijiste. Entonces, ¿qué?
¿Qué candidato que no sea de izquierda tenemos? No sé, por ahí Chion Chong está a ver qué pasa. Sigue vivo. Sigue vivo y Bien. está con todo, aprovechando cada error que se mandan los protagonistas políticos. Yo a él le considero como el enemigo que no perdona, ¿no? Pero como te digo, yo sigo fielmente en el ideal de que la derecha conservadora debe imponerse y te estoy dando razones como por las cuales debe considerar la alianza de Luis Fernando Camacho el hecho de si va a tener algún arrastre. Es mejor dar un paso al costado para la siguiente elección, y es más, yo creo que le convendría, considerando de que todavía es un actor político joven, y que si es que en el caso hipotético de que él agarre las riendas de un país, el cual va a venir de una crisis política, de una crisis sanitaria que le va a dejar serios efectos económicos, va a ser una tarea complicada para él, ¿no? Entonces, no creo que él llegue a... No creo que él quiere que lo tachen o sea, quiera hacerse ver con una imagen negativa a muy temprana participación de su vida política. Bueno, creo que eso ya sucedió el año pasado cuando filtró los audios. Claro, hay algo, hermano. Pero para mí las encuestas que sacaron, o sea, no tienen nada que ver con lo que reflejábamos en la realidad, porque eran encuestas que los medios de comunicación de las cadenas grandes que tenemos en Bolivia lo transmitieron, y que sabemos que Fernando Camacho todavía tenía el 12% de apoyo. Y entonces los audios que se filtraron prácticamente no los sepultaron, pero sí le dieron un golpe fuerte. Es verdad, hermano. Hay una cuestión que justo con lo que hablas, Rodri, que me hace pensar y en esta candidatura de esta alianza. Hace unos días bueno, la información no se sabe si es verídica o no, pero el asesor político del MAS, el ex asesor, tú sabes más el nombre específico, que en este momento no tengo Walter Chávez. a la mano. Sí, gracias. Un crack, toda una eminencia en derecho. Ya, pero la cuestión es que está en tratativas, bueno, eso es lo que dicen los medios y demás cuestiones, aunque posteriormente se han negado y demás. Pero ¿cuál es la jugada, digamos, de utilizar creo que uno de los asesores, como tú dices, más importantes del país? Creo que también es una forma de asegurar una victoria. No sé qué piensas de todo este revuelo que ha causado esa supuesta, por así decirlo, fichaje del asesor político. Bueno, con las condiciones que están empezando o que se van a empezar a dar a partir de que todo esto de la epidemia vaya bajando, yo creo que deben empezar a tener un panorama, una visión mucho más estratégica. Y en ese panorama estratégico todo tu equipo debe estar repleto por los mejores, y más si tienes dinero. Entonces, ustedes saben que dónde estuvo asesorando Walter Chávez, no lo vamos a decir acá, pero es una persona que te puede ayudar bastante. Que no nos olvidamos que en Bolivia no estamos por el programa de gobierno, sino por la imagen de a quién nos identificamos, ¿no? Cometió por el quién no vamos a votar. No nos olvidamos también que si hablamos en términos de estrategia, el estratega no siempre va a ser el que va a seguir la parte ética, el que va a querer hacer las cosas por el conducto habitual, el que va a seguir todos los protocolos, que no va a cometer actos ilegales, pero que sí va a tener que hacer alguna acción por debajo para que la persona que esté asesorando salga adelante. No lo va a dudar en hacer. Entonces, en términos de estrategia, yo creo que sería un fichaje estrella prácticamente. O sea, más como hombres de derecho sabemos que no vamos a decir que cometer ilegalidades, pero es una estrategia que se utiliza, no es un medio. Pero bueno, es una cuestión que llama mucho la atención. Aquí entra una cosa en cuestión, ¿no? Que siempre lo legal no va a ser lo que la gente considere de acuerdo a la moralidad, ¿no? Las leyes morales muchas veces se sobreponen en la sociedad, pero tú puedes cometer alguna que otra acción que no tengan mucho que ver con ellas, pero que la ley sí te lo permite.
Entonces, ahí entra el dilema, ¿no? De la ética de cada quien. No sé si me dejo entender, la política... Sí. Entonces nos estás yo creo tratando que de decir que tenemos si Walter Chávez es asesor de Creemos va a utilizar medios no éticos para poder aspirar a una presidencia y eventual representación en la Asamblea Legislativa. A ver, espera. Y cualquier partido político, hermano, si hasta el mismo Carlos Mesa ha recibido asesoría por ese punto. ¿Cuál fue la principal campaña del MAS en la anterior gestión? Es atacar por donde más no podía a su principal contrincante, que era Carlos Mesa. Y si tú ves, te pones a pensar ahora en las decisiones de gobierno que está tomando Juntos, tú bien lo decías, cada decisión como gobierno que lo toma con un panorama político. Entonces es una simple cuestión de ética refutar el hecho de que no haya querido entregar un hospital en Montero porque el color era el color del movimiento al socialismo y querían primero pintarle el color del partido. Entonces esas son cosas que siempre se van a dar en la política, hermano. No nos queramos hacer a las personas que en Bolivia todo se sigue por el conducto adecuado. Seamos realistas también, Rodri, o sea, comparto con lo que dices respecto a la política, ¿no? Es que lo que pasa es que hablando, Santi siempre le gusta agarrar y como que para hacerte notar que está mal, y sí, comparto que está mal, pero no por el hecho de que esté mal lo van a dejar de hacer. Bueno, no, en ningún momento mencioné que Claro. está mal expresamente. No, Mencioné pero que te hice una pregunta, Santi, no afirmé ¿cuál es nada. Claro. No, pero, o sea, lo que estamos charlando va a difundirse mediante las redes sociales y demás, pero posteriormente en charlas más cerradas que podamos tener, en conversaciones, eventos en la universidad y demás, tú me lo vas a hacer recuerdo, Santi. No, Entonces sé bien. estaría ese recuerdo que como que sí. el Estado Plurinacional de Bolivia solo es un término en sí y el modelo sigue republicano. No voy a entrar en debate en ese tema, Santiago. Yo creo que el Bueno, otro muchachos. día, la barbaridad que te lanzaste diciendo que es lo mismo con otro nombrecito, no tiene explicación alguna, y tampoco siento que debamos darle cabida a ese tipo de Es un tema cuestiones. importante, hermano, porque la gente sigue un tema- pensando eso. Es un tema importante, No solo es hermano, el pero no nombre, voy a- sino el movimiento y la dinámica de la república. Claro, pero ahorita tú me puedes agarrar y me puedes decir eso, pero el otro día en la conversación o no me dijiste, es lo mismo, pero con otro nombrecito, lo que se No está dando en Bolivia. menciono, no soy de mencionar esas palabras, así que no. No, pero ya. Mencioné que era un problema de términos. Muchachos, Parafraseando. culminamos con el programa y lo dejamos aquí, muchachos. ¿No? Sí, bueno, muy interesante todos los aspectos que hemos tocado en este primer sector y vamos a ir desarrollando más. Y bueno, para iniciar con una pausa musical, les invitamos a escuchar y vamos a estar en los próximos programas trayendo propuestas musicales nuevas, innovadoras del folclore nacional, de la música más extranjera, pero siempre música nueva, ¿no? Para todos nosotros. En ese sentido, muchachos, les invito a escuchar la canción la primera canción elegida para esta primera pausa, que es de los militantes del Clímax, la canción que se llama Jazz Funk, una banda argentina que hace, como bien señala, jazz, funk y hip hop. Entonces esperemos que les agrade. Regresamos pronto con la segunda parte del programa. Muchas gracias, sigan oyéndonos y escuchándonos.
hacker, el sexy motherfucker. En cualquier lugar jugar, pero el ambiente, el flow, la mota no está. No hay calidad, demasiada envidia. Mi fiesta lista, serpiente en pista, invicto con vista que despiste. Energía negativa triste, carita de malo conmigo fuiste. Te derretís, no aguantás, te ahogás ante el calor de este fogón cagón. La mirada del faraón incomoda, porque el alma te desnuda. Te leo la mente cruda, te vibro la mierda oscura. Te hago sentir la música. Responsable a que la conciencia despierte y la guerra termine, sí o sí, arrancando de cero. Un mundo nuevo creo, con cada palabra despego. Veo como les pego, prendiéndole fuego el ego. Riego cada rincón de mi alma. Guadalambarín y Jumpal no descansa. Su mansa danza avanza, trayendo el paraíso en cada espacio, en cada cabeza, en cada estrella. Este sol brilla sin falla de rayos mayas. Gallos son nuestras huellas espaciales, sellos, tonos, portales, naves, dibujos en la tierra. Ceremonia de esta era, somos la magia. Yo descanso entre lo oscuro, deambulo como un sonámbulo. Paseo por baldosas flojas como resbalando. No sé si es blando este material que estoy pisando. Bueno, estamos nuevamente acá después de la pausa musical que les ofrecimos con mis amigos, los queridos, la patria de los desconocidos, los queridos Padawan. Un denominativo gracioso que lo solemos decir entre nuestras conversaciones. Y bueno, ya retomando un poco el hilo de lo que deberíamos haber dicho o lo que debemos decir en el programa, surgió una polémica bastante controversial, más allá de lo controversial, un poco al ámbito burlesco, el cual se la llevó por las declaraciones del ex ministro de Minería, el señor Vázquez, el cual hacía referencia a que él no cumple requisitos para estar en el movimiento al socialismo, porque él es una persona de tez blanca, es una persona de ojos verdes y cabello crespo, resumido tal cual, y que después esto conllevó a que la presidenta del Estado, bajo las atribuciones de la designación y revocación de ministros, lo sustituya. Muchachos, algo que la verdad a mí me ha causado bastante risa, como yo les digo, desde el ámbito burlesco, por el cual por los memes que salieron, las redes sociales saben que no perdona, pero vayamos al fondo, pues que hablamos de temas raciales, de temas discriminativos, y más allá en un contexto mucho más global por los sucesos que se han ido presentando en el ámbito mundial. Entonces, pero primero vayamos haciendo este análisis desde nuestra perspectiva, desde nuestro pequeño entorno acá en Bolivia. ¿Ustedes cómo han podido recepcionar estas declaraciones, este movimiento, todo esto? Bueno, sabemos que ya tenemos representante para el Mister Universo de 2021, así que creo que en cierta medida eso es bueno. Debemos sentirnos orgullosos de tener a personas tan bellas, hermosas, que se encuentran en nuestro país, que quizá hasta lo llamen de Hollywood para hacer una película, no sé. Creo que Leonardo DiCaprio cada vez se pone más viejo y no he visto a alguien que pueda reemplazarlo, entonces quizá Fernando Vázquez pueda ser una muy buena opción. Pero lo único que le falta es la barbita, Santi, entonces yo creo que deberías pasarle por ahí algún tip para que sea todavía más una persona con mejores cualidades en el rostro, ¿no? No, es que él no necesita barba, hermano, tiene una tez muy fina, una tez diseñada por los mismos ángeles. No es imposible que pueda mancharse o pueda taparse la barba. En Hollywood va a necesitar, tal vez le dan, no sé, el papel de Tarzán o algo, y la barba va a ser más que necesario. Entonces, por ahí quizá le dan el papel de un palumpa para una próxima película de Willy Wonka, pero no sé. Tenemos gran material con el señor Fernando Vázquez, que menciona que se encontraba en un momento emotivo y que se sentía presionado ante los señalamientos de que era masista y tuvo que reaccionar así. Bueno, entre las disculpas que emitió precisamente mediante las redes sociales, también explicó de que ese no era el objetivo, ¿no? Que él quería
tal vez tener un poco de gracia, y que en ningún momento quiso llevarlo hacia un ámbito racial o discriminativo. Pero sabemos que esto es normal en las personas que se refieren de ese modo, que una vez que les llegue la crítica van a tratar de decir de que esa no es la intención. Y sabemos que yo creo que el señor estuvo en sus cinco cabales como para emitir semejantes declaraciones. La verdad, muy triste que en Bolivia sigamos viviendo este tipo de Racismo. De cosas, ¿no? Más allá de una autoridad. Sí, hermano, pero yo creo que si ahora no estamos viviendo eso es porque estamos tratando de taparlo. Yo creo que hay muchos sectores que siguen con esa intención, siquiera en el fondo. Un claro ejemplo está el sufrimiento de algunas personas que están inclinando al más. No quiere decir que sea malo, es su decisión y tenemos que respetarlo, porque en sí eso es parte de vivir en democracia. A mí me molestaba, por ejemplo, cómo molestaban ya de manera grotesca al niño del Alto. Había memes que eran pasados de tono. Ya. El que dijo jalaya a las mujeres de pollera. Sí, y el que también cuando estaban marchando apoyó. Entonces creo que es un sector de la sociedad que también está ahí. De manera coloquial debemos mencionarlo. Algunos suelen mencionarse de esa manera como masista y otras cosas más por chiste. Pero ya llega un momento que sí se vuelve discriminatorio. Por ejemplo, generalizamos mucho a Chapare y no, sabemos que es un sector de base para el MAS, pero creo que generalizar en ese punto es malo. Y ahí yo me pregunto, por ejemplo, había un economista famoso en Bolivia, y aquí está el brillante economista y futuro premio Nobel de Economía, Hugo Valderrama, que se autoproclama como liberal libertario, y decía que el primer boliviano que se contagie de coronavirus tiene la misión patriótica de ir a infectar a todo el Chapare. Eso era el 29 de enero de este año. Entonces yo creo que ante eso es una clara muestra de lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que también parte mucho de un sector que está viviendo eso, que muy pocos se atreven a expresarlo, pero en el fondo sí lo están sintiendo. Me atrevo a dar esa afirmación. Hay algo, muchachos, que bueno, hay que ir, creo, por así decirlo muy coloquialmente, desarmando lo que significa todo esto, porque parecería una simple declaración, pero lleva mucho más allá. Son cuestiones mucho más complicadas que una simple cuestión, y mucho más allá de la sátira respecto al ministro y demás, exministro ahora, que yo personalmente, como a toda persona, pienso que todo el mundo se debe un respeto, y no diría que cualquier persona ingresa al ministerio, ¿no? Claro. O eso quiero pensar. Pero obviamente el respeto y todas las personas. Pero creo que uno pierde el respeto también cuando falta el respeto, cuando hace aseveraciones de este tipo. Y bueno, yo la verdad es que comentar, muchachos, un poco más allá de la historia, ¿no? No es tan... Bueno, muchas veces hemos difundido el video o la noticia y el titular y ya, pero hay mucho más allá, pienso yo. Claro. Bueno, esa declaración, si lo hizo acá, en Potosí, y bueno, la historia es que estaba muy criticado por haber pertenecido al MAS, y eso es algo innegable. La verdad es que, o sea, él mismo lo reconoció, estuvo en el gobierno del MAS. Obviamente eso no quiere decir que haya sido del MAS, ¿no? Obviamente, pero ha trabajado con las personas del MAS y obviamente está muy allegado a ese partido, ¿no? Y entonces, por una parte yo me preguntaba, negar algo que has hecho no me parece tampoco muy serio, muy prudente. O sea, por más que tú hayas estado y tienes que defender lo que has hecho o lo que has trabajado, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, bueno, es una declaración y una opinión más personal respecto a todo esto. La historia es un poco más amplia, pero el ministro llega acá a Potosí y bueno, hay algo que me sorprendió mucho, y yo dije, algo por aquí no va a terminar muy bien. Resulta que le hicieron una entrevista a los medios de comunicación de acá, y desde el principio se negó a responder cualquier pregunta, y era muy raro. En algún momento los medios lo agarraron y le trataron de preguntar. Y le preguntaron a este señor cuál es la situación económica de la minería, porque es ministro de minería.
Y el señor, bueno, con una simple negativa dice, no tengo datos, no sé nada, pero de una manera obviamente muy carente de conocimiento. Lo sorprendente es que se trata del ministro de Minería, o se trataba del ministro de Minería, viniendo a hacer reuniones, estudios y una cuestión básica como saber cuál es la situación económica de la minería. Personalmente me sorprendió, o sea, ¿qué tipo de ministro es este que no sabe dónde está parado, no sabe cuál es la afectación a la minería? Y bueno, así estaba rehuyendo preguntas, cuestiones que la verdad es que a uno lo sorprenden, y mucho más allá de que sepa mucho de estudio y demás, desde un principio, y esto es opinión personal, me parecía una persona muy carente, o sea, muy carente para ser ministro. Y obviamente, o sea, si vas a dar entrevistas, es algo que observaba, tienes que ir con algo de información. El señor, la verdad, era muy carente respecto a información sobre la minería, y no sé si será magíster o, no sé, doctor en minería, no puedo decir, o en ingeniería minera, pero sorprende mucho la carencia, y aunado es una declaración de ese tipo, como que a uno lo deja temblando. Cuestiones muy complicadas, porque hace un señalamiento de ese tipo en una ciudad, o sea, como Potosí, una ciudad donde no es como que hayan bueno, ojos verdes, tez blanca y demás cuestiones. Me parece una declaración muy desubicada, ¿no? Entonces eso, la cuestión es lo que decía Santi, hay muchas personas que comparten este tipo de pensamiento, y eso nos va a llevar a un problema muy grande que tenemos en el país, muy grande que tenemos en el país, y creo que es lo importante es señalar que en el señalamiento de este señor es una falacia, ¿no? Y bueno, si lo vamos desenvolviendo más, son cuestiones ilógicas que saca desde su cabeza, desde su forma de pensar, que al final y al cabo creo que es importante informar a las personas de lo que se trata, ¿no? Porque estamos desinformando mucho a las personas. Muchas personas obviamente comparten, pero hay que, creo, terminar de ahí con la lógica, con el conocimiento, estas cuestiones de tipo más mental, ¿no? No sé qué piensan, muchachos. Es algo muy importante lo que dices, porque bajo ningún punto de vista es lógico lo que él menciona. Vayamos un poco reflejándonos a los personajes más importantes que estuvieron en el movimiento del socialismo. El expresidente de la Asamblea Legislativa, Gringo González, que es una persona que evidentemente, si tendríamos que tomar en cuenta el movimiento del socialismo, a todas las personas con los requisitos que mencionó el ex ministro de Minería, entonces Gringo González nunca tuviera que haber sido militante del MAS, tampoco el mismo Álvaro García Linera. Entonces, que el tipo no sabe ni dónde está parado, hermano. Claro, es básicamente la conclusión que uno llega, y sorprende mucho en un ministro. La verdad es que bueno, una decepción total, un chiste además de creo eso. Que hay un factor más allá de eso, querido Rodri y Sebastián, sino es tratar de acoplarme al sentimiento, porque yo creo que después de octubre sí hubo una fragmentación, y el señor está realizando un diseño social de cómo son los masistas, está personificando al masista y está mencionando al personificar ciertos requisitos, y no necesariamente al masista de parte del gobierno, sino a aquel ciudadano que tiene inclinación por el partido y que no es parte del partido. Entonces yo creo que hay mucha intencionalidad en esto. Yo creo que lo dijo porque creyó que ahora, estando en un momento político distinto, donde el gobierno es ahora el contrario de lo que era el MAS, tenía todo el respaldo. Lastimosamente no le salió así. Pero más allá de lo que mencionaban, queridos hermanos, yo creo que aquí hay un problema muy fuerte de fragmentación. Y recuerdo cuando leí en la genealogía de moral de Nietzsche, mencionaba que justamente es del odio que se recrean los valores, es del odio que se mueve para las revoluciones. Y a mí me apena ver que podemos entrar a un momento previo a una revolución, por no decir que lleguemos a una revolución, porque yo me pregunto, podemos decir nosotros que los chapareños son lo que son,
personas agresivas, violentas. Yo no comparto al respecto. Podemos mencionar lo sucedido en Sencata, pero ¿cómo nos posicionaríamos de las personas que evidentemente fallecieron de esos bandos? Sus amigos, sus familiares, sintieron pérdidas más allá del factor político, y creo que hay mucho de estos comentarios en redes sociales que tratan de minimizar esto, porque nosotros podemos verlo desde una perspectiva de que sí, recuperamos la democracia, que el Estado de Derecho y demás, cuando en realidad la democracia no solo está en la institución, y muchos tenemos el error de ver que solo está en la institución, cuando la democracia es una forma de vida, y de cierta manera estamos condicionando a los masistas, y los masistas tienen que contraatacar, y también como los masistas nos condicionan a nosotros tenemos que contraatacar. Yo creo que eso también es parte de mejorar a futuro, es parte de encontrar un acuerdo en común, porque eso nos va a llevar a perjudicar mucho más, y en ese sentido las elecciones no serían una panacea de soluciones. Nosotros iniciamos las personas del gobierno y el movimiento Pitita inició el designamiento, el peyorativo o lo que quieras llamarlo hacia las personas del MAS. Ya se obligaron a contraatacar o perdón si puedes volver a repetir esa parte. No, yo creo que lo que ocurre aquí es un ataque mutuo y se ve en redes sociales. Los autoproclamados pititas generan memes que van en contra del MAS, y los masistas van a generar memes en contra de ese sector. Cabe mencionar que yo no soy ni pitita ni masista, creo que esos son términos demasiadamente populistas. Y por naturaleza hay dos bandos que se atacan de la nada. No es de la nada, hermano, hay inclinación, hay provocación. Un claro ejemplo es el comunicado de la misma presidenta del 1 de mayo, cuando mencionaba que si bien ella está a favor de la salud y de proteger a los bolivianos, se tenía toda la fuerza para ganar en elecciones. Para mí ese párrafo estaba innecesario y ya lo habíamos mencionado en anteriores episodios. Pero hermano, sí hay un factor importante, y es un descontento social y es una incomodidad social, y así no vamos a poder vivir en Estado de Derecho. ¿Ese comunicado tú ves algo que pueda molestar al MAS, a sus bases, a que, no sé? Se está hablando de elecciones y está mezclando con su gobierno. Ya, pero estamos hablando aquí de insultos raciales, discriminatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, lo sucedido con el exministro es algo que pasa y hay que salir a las calles, hay que ver en redes sociales. Es algo que pasa, utilizamos el término masista como peyorativo. Y eso es cierto, y el peyorativo, utilizar ese término ejemplifica muchas cosas más de lo que ya ha mencionado el ministro. A ver, yo no digo masista a alguien por algo. Tengo un móvil psicológico, tengo un porqué de decirlo, y al decir masista me imagino algo más que solo masista. Claro, son cuestiones... vueltas del MAS también veíamos, ¿no? Como decían, el que no salta es Camacho, por ejemplo. Claro, pero eso ya es un aspecto de barra brava. Por ejemplo, para ellos estarían en contra de lo que se denomina el cara o los jailones. Por eso hay una contraposición de posturas, que eso, nuevamente reafirmo, no es bueno. Y si seguimos así, claro, ni las elecciones nos van a ayudar. Claro, pero es que a lo que yo me voy a la hora de cuestionarte es... No es cuestionarte a la mala, o sea, como tú me decías en la primera parte, solo te estoy preguntando, ¿no? Claro. El hecho aquí es el ataque de que uno empieza y el otro reacciona, es decir, acción-reacción, o que el ataque se da por simple y llana naturaleza. Bueno, hermano, respondiéndote con el factor histórico, me atrevo a decir que se da por simple y llana naturaleza. Bueno, es que son cuestiones antropológicas, hermano, no son, parecerían cuestiones políticas, cuestiones sociales, pero son cuestiones antropológicas, históricas, no es tan sencillo, es mucho más complicado la mentalidad de las personas en este momento en nuestro país. Existe todavía un factor muy importante de lo que es el mundo rural y de lo que es el mundo de la ciudad, y hay esa polaridad, muchas personas creen que por ser de la ciudad son la gran maravilla, o por tener un cierto tipo de piel, o por tener ojos claros ya son la gran maravilla. Y creo que es importante lo que dicen ustedes. Creo que además, o sea, tal vez lo vean por sátira y falta de respeto lo que decimos por esta persona,
pero creo que es importante cortar de raíz todo esto. Y si es mucho más, aunque no sea muy agradable, diciendo las verdades a las personas, ¿no? Y lo que estamos diciendo, que es falta de lógica, es falta de pensamiento, porque es verdad, o sea, no puedes negar algo así. Y solo eso, y creo que además, con lo que decían muchachos, es un problema que estamos viviendo ahora, y es el problema de las mayorías. Las mayorías van a someter a las minorías. Y yendo un poco más al tema académico, nos damos cuenta de que hay un problema grande en el país, y es que si mañana gana cualquiera de los dos, va a someter al otro. No existe en este momento un país en el cual confluyan dos pensamientos para ir adelante. Y esto se va a abarcar durante muchos años. Porque Pitita de 18 años ahora se va a volver, bueno, de aquí a 5 va a ser de 20, 25, 26 años. Y el que ha sido el que tiene tendencia hacia el partido del MAS, igual, entonces una bipolaridad que vamos a vivir mucho tiempo, y es el problema que vamos a ir, si en un momento gana el partido del MAS, para someter al otro, si el otro gana al otro, y ahí hay un discurso muy grande de odio entre ambos. Entonces, ¿cuál es la solución? Creo que la solución importante en este momento respecto a todo eso es conjugar, realizar comunión entre ambos grupos, ¿no? Y son con qué tipo de discursos. Yo pienso que con uno de los grandes discursos tiene que ser la superación de la patria, por ejemplo. De cualquier forma seguimos siendo bolivianos, de cualquier forma seguimos siendo ciudadanos, de cualquier forma seguimos siendo jóvenes, de cualquier forma seguimos siendo universitarios, profesionales. Entonces son cuestiones importantes que tienen que terminarse con ese discurso, pienso yo. ¿Qué es lo que más importa ahora? Es nuestro país, nuestras familias. Pero bueno, es muy complicado, no sé qué piensan, muchachos. Mira, hermano, yo creo que aquí la solución en cierta medida está vivir en una sociedad donde en primera respetemos al otro, reconozcamos la humanidad del otro, y no se trata de ser tolerantes, sino de vivir en oposición al otro, contraponer opuestos. Y creo que eso es uno de los lineamientos más importantes de la filosofía del pluralismo. Y es algo importante porque no solo que nuestro país tiene una diversidad, sino que toda sociedad no tiene una misma conjugación lineal de pensamiento. Puede haber ciertas inclinaciones, pero no van a pensar igual. Eso es cierto y es parte del ser humano, pero en nosotros eso es mucho más porque tenemos varias subdivisiones de costumbres y culturas. Quizá algún día podamos identificar todo esto y tener un ordenamiento en base a estas necesidades. Pero hoy aquí hay un tema importante que Sebas mencionaba y creo que es importante tocarlo en la mesa de debate, que es las minorías y las mayorías. Pero ya fuera de nuestro país, las minorías y las mayorías, podemos entender a los nuevos movimientos como la comunidad LGTBIQ, los movimientos feministas, y algo que ya se hubiera parecido que ya no tendría que ser un movimiento sino parte de nosotros, que son los movimientos de las comunidades afroamericanas. Pero en los últimos días ocurrió un suceso que impactó a nivel global, y es la aparente y presunta muerte provocada por el oficial al señor George Floyd, que ocasionó varias disturbios. Y esto nos pregunta, ¿será que en algún momento las minorías puedan someter a las mayorías? ¿Qué opinan al respecto? Yo opino que la democracia no funciona, hermano. Fin del comunicado. Sí, de hecho, Arrow mencionaba eso con su paradoja de Arrow, que mencionaba que la democracia en sí nunca va a llegar a funcionar de manera completa. Pero como vemos estos acontecimientos, es complicado mezclar una epidemia con una crisis social, y lo que pasó en Estados Unidos fue subido de tono. También es importante aunar a esto un debate global que es el populismo, ¿no? La idea del populismo está acá, está en China, en Estados Unidos y en todo lado. Más que personas que pertenezcan o que se crean, sino la mentalidad populista que tenemos en este momento. Y obviamente aunado a eso ensalza mucho, ¿no? Ensalza mucho la situación. No podemos hablar así de manera
muy cabal la realidad en la que vive Estados Unidos o sea, el Estados Unidos que no conocemos, porque el que se nos muestra es el Estados Unidos perfecto, ¿no? Pero el que no conocemos, el de las personas que viven allá, el de la forma, bueno, hay muchos elementos del racismo y demás cuestiones que no los podemos ver más allá de eso, ¿no? Pero algo me sorprendía también, el movimiento incluso se trasladó hasta Argentina y bueno, son cuestiones, como te digo, son mentalidades demasiado Tomistas. que, claro, el populismo ha invadido al mundo y eso es innegable, pero más allá de que sea bueno o que sea malo, creo que es importante establecer por qué, digamos, el por qué uno defiende un cierto ideal, si es por la moda o si es porque realmente siente que las cosas estén mal y que deben cambiar. Y en Estados Unidos es muy difícil. Le escuchaba hace unos días un podcast igualmente que decía, es muy difícil que se cause un cambio social en Estados Unidos o en países del primer mundo, porque verdaderamente viven en una situación muy cómoda y es una realidad innegable, ¿no? Porque acá en Bolivia, o sea, estar 19 o bueno, 20 días haciendo distintas cuestiones, la gente saliendo a las calles y demás, es porque perdimos un poco de libertad, ¿no? Perdimos, y tampoco es como que vivamos en la gran comunidad. Pero vivir en un país del primer mundo es muy difícil que concluya en cambios importantes en este momento, porque hay distintas cuestiones. Hay un sistema bien edificado, hay fuerzas opresoras del Estado bien estructuradas que impiden, ¿no? Eso podría decir, muchachos, y respecto a la muerte, la verdad es que mucho más allá de la tendencia, la muerte de una persona, cualquiera sea su situación, y mucho más en manos de la policía, que igual ha pasado aquí en Bolivia, la gente no puede olvidar el abuso policial que existe en todas partes del mundo, es algo que debe llamar a que los estados y la misma justicia actúe como deba de actuar, ¿no? Eso podría decir, no sé qué piensan, muchachos. Bueno, hermano, la verdad es que comparto contigo la primera parte de ese análisis, y es que eso es lo lindo de Bolivia, que me atrevería a decir que como todavía no hay una persona o un partido que venga con un ideal, que realmente tenga una visión de Estado, entonces todavía seguimos luchando, ¿no? Entre una vertiente que está muy arraigada a lo antiguo, y por ahí otra más ciudadana, más que quiere ir en tendencia a jalar para que el país encuentre un modelo proyectado por países industrializados. Y a mí la verdad es que a veces eso me trae cierta satisfacción, porque como tú bien decías, es imposible que en países del primer mundo se dé un cambio radical, porque son países, por ejemplo, que por más de que entre un partido político al gobierno con otra idea, con otro ideal, con otra percepción, ya tienen, los progresistas ya han penetrado prácticamente el núcleo, y eso la verdad es que condiciona bastante. Ahora bien, con referencia a lo que tú decías, para mí toda muerte, y como ustedes veían en el video que se muestra, debe ser juzgada con todas las de la ley, pero en este caso yo me animo a decir de que se debería dar nomás autonomía al aparato judicial que controla, que se controla en ese estado, y dar todo el respaldo al Estado para que sea él quien se encargue del proceso que debe hacerse al policía, ¿no? Entonces no estoy para nada de acuerdo con aquellas protestas que ya reflejan un tinte político prácticamente. Bueno, nada más que opinar. Bueno, para cerrar este punto es importante mencionar lo que decía tanto Sebastián como Rodrigo. Sebastián nos mencionaba el problema del populismo.
Y aquí hay un punto importante, es que debemos condenar toda pérdida humana más allá de la condición racial, género, dogma o religión. La pérdida de George Floyd, claro que es una pérdida para el mundo, pero el problema está cuando muchas personas, y esto se ha mostrado sobre todo en redes sociales, que decían lo mataron por ser negro, lo mataron por ser afroamericano. ¿Dónde se muestra que lo mataron por ser negro? Y yo me pregunto también, La ¿existe que evidencia dice eso empírica tuviera que lo estar matan por en la ser mente de afroamericano? policía en ese mismo momento, y ahí sacar de alguna forma, que obviamente es imposible, la evidencia de decir es negro, por eso lo estoy matando. El problema Básicamente está de ahí que no existe evidencia empírica de momento que atribuye que lo mató por ser afroamericano. Pero el problema de la gente, sobre todo en redes sociales, está que no, ahora la revolución, que otra vez nos están discriminando, nos están sometiendo a nosotros una minoría, cuando también las otras personas se sienten condicionadas por el comentario más. Ahí debemos apoyar de manera rotunda. Y el problema es que ahí existe un dilema donde se trata de atribuir la calidad de ser sujeto de derecho a una persona por su condición racial, y eso está totalmente mal, erróneo, porque en sí, más allá del término racial, todos somos seres humanos y somos sujetos de derecho. El problema de este punto es que se ha victimizado tanto que ha generado tendencia demasiadamente sobrevalorada a mi criterio. Hemos tratado de hacer justicia por redes sociales y creo que ya eso más de moda ya está cansando. En ese sentido, creo que es muy importante tomar en cuenta cómo lo que mencionaba Rodrigo, el progresismo y estas tendencias se nos están atribuyendo cada vez más, porque los que están apoyando sobre todo están en esa inclinación de esa izquierda progresista. ¿Y hasta qué punto es bueno? Yo me pregunto eso. Sí, debemos luchar por la empatía, debemos luchar por el reconocimiento de derechos humanos, pero en la medida de que no afecte la libertad del otro, en la medida de que no afecte los derechos humanos del otro. Y el problema con esto es que se está empezando a censurar las opiniones. El problema con esto es que nos aferramos más de lo políticamente correcto por miedo a que exista toda una horda de comentarios que nos traten ya sea de racista, homofóbico o macho opresor. Machista. El problema está en ese sentido, hermano, que ya poco a poco se está perdiendo la libertad y la censura está avanzando cada vez más. Eso se puede mostrar en las redes sociales, cuando por compartir algo o escribir algo ya te empiezan a censurar. Y es algo que está mal porque está atribuyendo nuestras libertades. Con esto no estamos mencionando que se debe promocionar mensajes de odio ni de racismo, pero sí ser libres de criticar objetivamente. Por ejemplo, estas medidas no deben justificar la evidente violencia, el evidente saqueo que se está haciendo, porque son personas también que con mucho esfuerzo han abierto ese negocio. Exacto. Y es terrible ver eso, hermano, y el problema está que yo pongo mi foto de Facebook negro y atribuyo que estoy siendo parte de un movimiento y que estoy haciendo justicia social. Y es algo importante también mencionar aquí, y también un tema que ha tocado mucho en redes sociales y que decía Sebastián, que en sí no conocemos a la verdadera Estados Unidos. Y en ese sentido no nos da tanta atribución para poder opinar del tema. Pero en un mundo globalizado puede que sí. El problema está que cuando se vuelve globalizado y tendencioso, para seguir la corriente, nosotros tratamos de ser parte de esa corriente. Y aquí el mismo Alejandro Delius mencionaba esto. Pedimos no ser racistas en otro país cuando somos racistas en el nuestro. Aquí ha habido mucha controversia, pero quisiera saber su opinión. Hay algo más que quisiera complementar, Santi, a lo que dices. Y es la clave, creo, de todo, y es la cultura de masas, además la psicología de masas. Porque si te das cuenta, hermano, un meme parecería tener una verdad. Un meme o un comentario o un conjunto de fotos parecería tener la verdad. Entonces, por ejemplo, te mandan un meme y te dice, o bueno, un comentario que te dice: todos somos iguales en la humanidad y bla bla, o en realidad lo que está pasando es esto.
la gente ya no está pensando más allá del meme, sino o de la foto, simplemente se aunan al sentir de lo que dice esa foto o ese meme. No están analizando, no están viendo más allá y lo comparten, o sea, creo que son los más tendenciosos, pero lo difícil es que está creando cultura de masas, o sea, las redes sociales están creando cultura de masas porque más personas empiezan a pensar de la misma forma y si piensan más de la misma forma estamos acabados, hermano, porque es un principio humano las diferencias, ¿no? Pero es eso lo que observo yo desde mi perspectiva, que muchos jóvenes y sobre todo jóvenes se dejan llevar por lo que dice el meme y no van más allá, no piensan más allá y lo comparten, entonces, y eso ya se vuelve tendencia. Entonces si no piensas como piensan ellos, o si no ves lo que piensan, entonces estás en contra de todo eso. Es una cuestión muy importante, ¿no? Perdón, bueno, solo quería argumentar eso, hermano. Bueno, sí, y creo que con esto ya podemos cerrar esta parte o algo más para mencionar. No, simplemente como tú decías muy bien, citabas a Alejandro Delius con una perspectiva bastante coherente. Invitamos a toda nuestra audiencia que pueda dar una revisada a sus redes sociales y él describe muy bien el problema que vivimos aquí en Bolivia de una forma muy, la verdad es que muy idónea. Entonces, mandar también saludos a Alejandro por si nos está escuchando. Está en mente invitarlo para una conversación entre amigos, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces ya culminando la segunda parte y ya para nuestras conclusiones finales, les presento en esta ocasión una canción en ritmo reggae de una banda peruana, Laguna Pai. La canción se llama Vamos con Fe. Espero que les agrade. Un ritmo reggae, una banda formada en 2008 en la ciudad de Lima, Perú. Y tiene, como les decía, tendencias al ritmo de reggae, rock. Esperemos que les agrade. Tiene mucha influencia de la música peruana, además. Nuestra sugerencia para esta noche. Entonces síganos, ya regresamos con las conclusiones finales. Nunca se va a apagar. Vamos con fe, remando hasta
pra você e começo a relatar. Deixa eu passar o tempo desapercebido, porque eu tinha algo que falar. Logicamente, bem consciente, muitas vezes a gente pensa que é demente, mas eu só continuo avançando, porque eu sou um ser humano procedente. Consequente com tudo isso foi conhecer e depois ter que colar e trincar, representar com a rima, gravar e depois mostrar que a gente até poderia criar uma nova ideologia. De repente, tendência não é comédia, nada de aparência, porque por mais que eu seja escurinho, pra você eu brindo toda transparência. Qual é a clarência de tudo isso? Qual seria o sentido de não falar? Ter guardado na minha garganta. Nós somos do Brasil, mas estamos no Peru pra mesclar, mostrar e falar que a música é reta, bela, e eu falo assim, falando do meu país pra todo mundo, pra quem quiser, logicamente. Y ya después de disfrutar la canción y estar acompañados al ritmo del reggae, vamos a cerrar este episodio. Y para eso quería mencionarles, queridos Sebas y queridos Rodri, cuál es su reflexión de lo que hemos podido hablar, cuál sería el mensaje para nuestros oyentes. Bueno, Santiago, muchas gracias. Aprovecho para tratar de dar un mensaje a todas las personas que nos oyen, ¿no? Y yo creo que es muy importante que a partir de este momento ellas analicen cada suceso, cada hecho desde otra perspectiva. No simplemente porque alguien inició un movimiento en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, o porque algún influencer sacó un video en relación, dando su punto de vista, siguiendo la tendencia. Tampoco es aconsejable que muchos de nuestros oyentes empiecen a educarse por YouTube. Entonces, pedir un sentido más crítico, más analítico, mucho más amplio, que yo creo que eso mismo va a hacer que muchas personas empiecen a dejar de lado la tendencia. Por ejemplo, yo podría decirles que cuando una persona se da la molestia de escribir algo, de dar su punto de vista, puede ser incluso más importante o mucho más relevante de lo que nosotros podemos decir acá en el programa. Entonces solo es cuestión de que la gente agarre y se anime. Por otro lado, se tocaron temas bastante interesantes con respecto al gobierno. Creo que nos saltamos un poco la parte de la compra de los gases lacrimógenos, y que esperemos que los medios de comunicación nos den más tela en este sentido, que ya había un periódico que decía que incluso este supuesto hecho de corrupción puede llegar a ser más explosivo que el tema de los respiradores. Entonces esperamos dar una información tal vez más completa al siguiente programa, y también muchas cosas aparte que nos saltamos, lo de este presentador Junior Arias, el cual nos llega la noticia de que en las últimas horas ha sido revocado de su cargo de presentador, y que la verdad, siguiendo las líneas de la libertad de prensa, la libertad de opinión, es un golpe doloroso. Más allá de que sean ciertas o no sus supuestos vínculos con el movimiento del socialismo, como Santi decía antes de iniciar el programa, lo que dijo no es mentira, es verdad. Entonces está respaldado en hechos, siempre trae evidencia. Entonces da también para ponerse a reflexionar. Ahora, algo tal vez picante que les pueda dejar para que vayan también un poco más allá, y tal vez nos pueda servir de material para otros programas. El día de ayer Maite Flores, la reconocida cruceña, manifestó que quiere ser presidenta de Bolivia. Esta mañana tenía una entrevista en PAT y en una radio, medios de comunicación, donde en síntesis manifestó que ella piensa entrar a la universidad, prepararse y lanzarse como candidata. Obviamente no para estas elecciones, ¿no? Pero ella dijo, no quiero, lo voy a hacer. Entonces también sería algo muy importante para analizarlo. Y nada más, muchachos, ustedes tú Sebas, ¿qué reflexión nos dejas? Bueno, hermano, la verdad es que muy contento con todos los temas que hemos tratado, y bueno, eso es
lo básico, ¿no? Con lo que decías de la libertad de expresión, yo tengo mi propio pensamiento respecto a la realidad que vive nuestro país, y tú y el Santi igual. Entonces, aunando, creo que llegamos a conclusiones muy, muy interesantes, y al final siempre está la respuesta por una parte nuestra que nos ayuda mucho a retroalimentarnos, pero también para la gente. Yo, bueno, personalmente creo que si bien a veces tocamos temas en sátira o ya temas mucho más complicados, pero es para eso, para que las personas empiecen a ver mucho más allá de lo que dice su estado o de lo que dice un meme. Entonces, con eso básicamente quiero cerrar esto, decir que personalmente creo que no era el problema el que se agilice la cuarentena o que ya no exista cuarentena, sino el problema es la población, ¿no? Somos nosotros los bolivianos, la gente que no respeta y que piensa que ya terminó todo, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Me causa mucha pena que el primer día se haya visto tantos, bueno, al agilizarse tantas cuestiones tan ilógicas, pero la gente tiene miedo, pero aún así sigue haciendo tremendas cosas en transporte público, en mercados y demás. La cuestión no está tanto en encerrarse a las casas, sino creo que también es mucho el cuidado y la alimentación de las personas. Entonces es una pena, ¿no? No es, como les digo, no es ni siquiera la idea de flexibilizar, es la población, es nuestra realidad, es lo que somos. Y obviamente tenemos que cambiar, y no solo por esta situación que es muy importante, sino por muchas otras situaciones adelante. Y básicamente eso, muchachos. La verdad es que espero que les haya gustado la selección musical de hoy, y a las próximas, cualquier sugerencia, cualquier comentario, vamos a estar escuchándolo, y siempre promocionando música diferente, música que les pueda acompañar en la tarde, noche o en la mañana, donde estén trabajando, estudiando. Y básicamente eso, muchachos. Me despido por mi parte desde acá, desde Potosí, Bolivia. Me despido, Santi, te paso la batuta. Gracias, hermano, y es importante ver los hechos con criterio, coherencia y objetividad. Es importante separar la emoción del hecho, y es difícil, debemos reconocerlo, pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque en la objetividad nos vamos a acercar cada vez más a la verdad, nos vamos a acercar cada vez más a un país conciliador que a un país que busca el conflicto. Es importante reconocer al boliviano, es importante respetar al boliviano, es importante vivir en oposición al otro, y es algo que nos debe servir ya para buscar esa Bolivia que tanto queremos y que tanta falta nos ha hecho. A nivel mundial están pasando muchos hechos, ya el contexto por sí solo es un gran precedente y un hito histórico, pero ante todo no debemos dejarnos llevar por la emoción, no debemos dejarnos llevar por lo que los demás creen que es la verdad. Creo que el mensaje sobre todo está en que debemos dudar de todo para que nosotros podamos construir y podamos acercarnos cada vez más a la verdad. La verdad no está en los movimientos de reivindicación, la verdad tampoco está en los medios comunicados, la verdad inclusive no está en este programa ni en lo que estamos diciendo, y es por eso que el mensaje y la reflexión que podría rescatar es que duden hasta que nosotros mencionamos. Ustedes deben construir su propio acercamiento a la verdad. Van a ser semanas difíciles, se nos proyecta un pico alto, mucha fuerza para todos ustedes y sus seres queridos. A tiempo de despedirme, pedirle mucha salud, mucha protección y paz para toda Bolivia y todo el mundo. Les ha hablado Santiago Payares y nos vemos. Y nuevamente muchas gracias por escucharnos un podcast más en esta nueva modalidad que, como decían mis compañeros, la vamos a seguir manteniendo, incluso si las cosas vuelven a la normalidad, pues nos trajo bastante audiencia, bastante público, ¿no? Y sí, pedirles también a las personas que compartan este programa con todos sus amigos, con todos sus familiares,
Ya siento que estamos mejorando en contenido, siento que estamos llegando más a las personas y nada, pedirles ese favor, ¿no? Y pedirles también que se cuiden mucho, que darles mucha fuerza, mucho apoyo moral en todavía el momento que estamos a punto de que todavía se va a venir, ¿no? Como Santiago mencionaba, el pico. Y nada más, pues muchachos, les ha hablado Rodrigo Rivero, espero que nos sigan en el siguiente programa. Muchas gracias. Nos despedimos con la canción final. La canción elegida es ¿Qué diciendo? De Macurca, una banda boliviana, y esperamos que les agrade. Hasta luego. Se puede explicar tu actitud, ¿qué es eso tan feo? ¿Es que acaso creíste que puedes venir a sembrar el terror? ¿Cómo puedes hacer todo eso? No sé qué dicen, no. ¡Vamos, carajo! ¿Vos qué has dicho, señor corrupción? ¿Qué carajo piensa el violador? El asesino tratante te mata. Sin más motivo, sin mayor razón, el abusivo te discriminó. Es tu daño el que hoy se está sintiendo. ¿Qué diciendo vienes a abusar del menor? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo vienes a callar nuestra voz? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? La autoridad quiere solo recibir coimas. ¿Y por qué tanto abuso de poder? Ellos quieren este mundo joder. A esa gente hay